Ya me conocen, tienen mi nombre. Para mi tema de hoy, escogí un tema bastante introductorio, ¿no? Como saben ustedes, yo no soy pedagogo, ¿no? De origen, soy licenciado en filosofía, ¿no? Porque soy filósofo, pues no. Y tengo la maestría en pedagogía, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo encontré en la maestría fue que cuando yo llego a la maestría hay conceptos muy del diario que usamos, ¿no? Y que uno a veces no entiende las diferencias entre los conceptos y los usa muy laxamente, ¿no? Y justo en una maestría de pedagogía, la primera duda es: ¿por qué maestría en pedagogía y no maestría en educación? O por qué algunos decían: es que estamos estudiando una maestría en educación, y algunos se molestaban y decían: no, es que la maestría es en pedagogía, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y entonces yo supuse que en un principio que el problema era mío, porque de origen no soy pedagogo, y dije, bueno, es que estos 4 años que yo estuve en la licenciatura de filosofía, pues estuve en otros conceptos y no en el de pedagogía y de educación, ¿no? Pero avanzando, me di cuenta que todos mis compañeros, también los que vienen de las licenciaturas en pedagogía y ciencias de la educación, porque hay muchas universidades que ofrecen ya ciencias de la educación, tenían el mismo problema, aunque no lo veían, ¿no? ¿A qué me refiero no lo veían? Pues ellos usaban indistintamente, como yo lo hice en algún momento, el término pedagogía, ciencias de la educación, educación, didáctica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tal parece que todos los términos confluían y todos significaban lo mismo, y era válido, lo cual a mí me causaba mucho conflicto, ¿no? Quizá por la formación ahí sí, filosófica y filológica, pues sí decía: es que un concepto siempre es una definición única, ¿no? Los sinónimos como tal no existen. Entonces, ¿por qué habría? Pueden existir los cognados, que los cognados son estas definiciones o este concepto que en un idioma, en español, significa lo mismo y se escribe de igual forma que en el inglés, por ejemplo, o en el italiano, ¿no? Pero un cognado no es un sinónimo. Un sinónimo, nos dicen, son conceptos que se parecen, no son el mismo. Los idiomas no hay sinónimos como tal, ¿no? O sea, no hay conceptos idénticos. Ajá. Puerco, cerdo, cochino, marrano. No son iguales. Habría que ver si alguno puede venir del latín y otro puede venir del griego. Entonces ya no es la misma palabra. O sea, son conceptos distintos en el hecho de que el origen es distinto. No sé si me explico. Y muchas veces responde también a la especie, ¿no? Sí, pero si hablas así del origen, no estás diciendo que si tenemos una palabra de otro idioma. Es un cognado. Ok, entonces no hay sinónimos, son cognados que vienen del latín o del griego, ¿es lo que quieres decir? Sí, por cuestión idiomática, sí. Okay. O sea, el sinónimo existe siempre y cuando entendamos que los conceptos se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? Un caso, por ejemplo, también está el de los felinos, ¿no? Los felinos normalmente se les dice a los gatos, ¿no? Y los gatos como tal no pertenecen a los felinos, pertenecen a otra familia, ¿no? Y normalmente se grandes felinos, pequeños felinos, ¿no? Y no son... Tiene otro nombre, ahorita no recuerdo, ¿no? Son conceptos distintos, ¿no? Vienen del latín, por ejemplo, en este caso. Y nosotros vemos un tigre y es un felino, y vemos un gato de la calle y es un felino, ¿no? Y no es lo mismo. Igual que en el puerco hacer todo esto, son cuestiones idiomáticas, ¿no? Algunos harán referencia al puerco quizá al de crianza, y al cerdo quizá al animal salvaje, pero también comestible, ¿no? Porque son cuestiones distintas. Entonces, ese fue uno de los problemas. Y yo cuando tuve la oportunidad de estar yo frente a un grupo, pues me dijo, ¿no?, que así sean alumnos de licenciatura o de maestría, muy pocas veces nos queda claro qué es pedagogía y qué es educación, ¿no? Y lo confundimos y lo utilizamos de manera indistinta, y no está mal, pero hay veces que sí necesitamos hacer esa diferenciación, y vemos que las cosas pueden irse a otra discusión, y por ende tendríamos que también hablar de ciencias de la educación, ¿no? Sí, en un concepto distinto, pues, ¿qué sería, no? Sí me gustaría, para no hablar nada más yo, que me dijeran, ¿no? Habemos también aquí diferentes perfiles, ¿no? O sea, yo de filosofía, ciencias de la educación, pedagogía, ingeniero, una pedagoga, ¿no? Gaby, que es psicóloga, ¿no? ¿Qué se entiende por pedagogía o por educación o ciencias de la educación? Y si para ustedes es lo mismo, está bien. Este es el planteamiento que yo propongo, ¿no? Si me dicen que es
que es lo mismo, lo saco. No, pues ya vemos por qué. Y al final de la presentación discutimos o vemos si sí quedamos con la misma situación. ¿Qué sería pedagogía, ciencias de educación o educación? Y si es lo mismo, o si es lo mismo. Bueno, pedagogía se supone que estudia todo lo referente a educación, ¿no? Según yo tengo entendido. Y ciencias de la educación, pues valga la redundancia, son esas ciencias que apoyan al estudio, a lo que persigue la pedagogía. Ok, ¿y no es que sería educación? ¿Educación? Ajá. Porque si la pedagogía estudia aquello que tiene que ver con la educación, pues ¿qué es educación? Ah, ok, pues todo lo referente a, híjole, pues es que hay muchas cosas que involucra pedagogía en cuanto a educación, porque son, pues todo lo que es programas, metodologías, cosas así. Por ejemplo, ahí tal vez podríamos decir que será bueno. Pues por ejemplo la didáctica, que apoya a la pedagogía, para ver, o sea, la pedagogía tal vez diga, ¿no? Hay que enseñar esto. Y la didáctica la apoya por ahí, en el cómo lo enseño, cómo me dirijo, qué ocupo, más o menos así lo. Ok, gracias. ¿Usted, doctora? Mejor el inglés es más breve, porque si no me voy a echar un chorro. No, está bien. Bueno, lo contamos y ya se para mí los tres conceptos son diferentes. Ajá. Muy sintético, vamos a decir. La pedagogía me parece que es la ciencia que estudia de manera, y ciencia, o sea, por ciencia estoy entendiendo un estudio sistemático sobre la educación, y entre pedagogía y ciencias de la educación siempre ha habido, bueno, te decía hace un momento que por lo menos desde que yo empecé a estudiar, había esa discusión de que si pedagogía podía ser ciencia o no podía ser ciencia, y que bueno, quienes estudiaban ciencias de la educación decían que pues que no, y que entonces sí, que son todas las ciencias, como decía Blanca, que pueden apoyar justamente el desarrollo de la educación. Entonces, bueno, existe esa polémica epistemológica, vamos a decir, de qué es ciencia, qué no es ciencia, y cuáles son las ciencias entonces que apoyarían a la educación, sabiendo que la pedagogía no fuera ciencia. En mi concepto, la pedagogía sí se conforma como ciencia, porque sí es un estudio sistemático, sí es un estudio que está organizado desde la perspectiva que yo tengo, sigue los parámetros de la ciencia, no positivista, pero sí sigue un cierto orden. Las ciencias de la educación conforman aquellas ciencias auxiliares, serían las ciencias auxiliares desde el punto de vista de la pedagogía, que apoyan a la pedagogía. Okay. Y la educación va a depender del concepto del concepto antropológico que tengas. Entonces, ¿qué entiendo por ser humano? Me va a responder a qué entiendo por educación. Para mí el concepto de educación corresponde a una antropología en donde el ser humano es una persona que está en vías de irse en la persona que debe ser, y que por eso tiene libertad, y que por eso tiene voluntad, y por eso tiene inteligencia. Entonces puede optar, puede decidir y puede hacerse responsable de sí mismo. Entonces, hablando de eso, la educación es aquella que hacemos o que contribuye a que cada persona sea la persona que debe ser. No es un deber ser así estático, es un deber ser que se va creando continuamente. Por eso te digo que depende de la filosofía que estemos hablando, y abarca más que la instrucción. Y la instrucción tiene que ver mucho con lo que es didáctica. La didáctica para mí se queda corta, todo lo que son planes, programas, cosas de aprender de la escuela, es una partecita de todo lo que es el. Puedo decir que hay personas que no han ido a la escuela y que se han desarrollado como personas, claro, que han logrado ser, autoeducarse, ¿no? No hablo de educación académica nada más. Sí, ¿no? exactamente. A fin de cuentas, la educación, quien educa, contribuye a que la persona se haga a sí misma. Es decir, la educación recae en la responsabilidad del profesor. Aquí veo el planteamiento, ¿no? El primero que me creo que es importante destacar es cuando dice, si la pedagogía es una ciencia, ¿no? Que una ciencia ya es un sistema, ¿no? Que un sistema que puede venir de varios métodos.
no necesariamente uno. Pero si hay ciencias de la educación, entonces estaría planteando una controversia. ¿Es una ciencia que necesita ciencias de la educación? Es que, no. O sea, no lo estoy diciendo que usted, sino la propia existencia de ambas se confronta, ¿no? O sea, una ciencia no necesita de las demás para que sea una ciencia completa, si no sería una disciplina, ¿no? Y si hay ciencias de la educación, quiere decir que la ciencia pedagógica, por decirlo así, o la pedagogía, que tenemos como ciencia, no está siendo suficiente, ¿no? O sea, ese es el problema que se destapó, por ejemplo, con lo que mencionó ahorita la doctora, ¿no? El hecho de plantear una ciencia de la educación y también concederle ciencia o un sistema a la pedagogía, quiere decir que o una de las dos no nos está ayudando, o una de las dos ya no es suficiente, ¿no? O sea, no es personal, es el punto, ¿no? Te iba a decir, bueno, en esa controversia, quienes hablan acerca de ciencias de la educación no consideran que sea suficiente lo que es la pedagogía para armarse como una estructura, como un método propio y todo eso. Exactamente, o sea, se plantea esa situación. Gracias. Maestra. Pues mira, no podría yo reducirlo porque uno tiene que tomar alguna postura porque hay muchas, ¿no? Pero si nos vamos a los inicios de la palabra, pues el pedagogo es el que acompañaba al niño a sus lecciones, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta raíz, entonces la pedagogía viene siendo como una disciplina de acompañamiento del proceso educativo de una persona, ¿no? Las ciencias de la educación parecen ser estas disciplinas que apoyan a que eso suceda, ¿sí? Entonces, vendrían siendo, desde mi punto de vista, digamos, un poco lo que sé, pues es que se necesita, la filosofía es como la ciencia, bueno, tú lo vas a... Tú como filósofo, aunque dices que no lo seas, pero bueno, como especialista en la filosofía, qué bueno que nos haces disertar sobre esto, porque finalmente la filosofía de la educación te dice mucho de lo que se supone que es. Hay principios axiológicos, hay epistemología, hay historia, hay toda esta parte de la filosofía, psicología. Entonces hay como muchas ciencias, si las entendemos así, porque también si vas con los historiadores te dicen que si la historia es una ciencia o no, o es historiografía o es que, ¿no? Entonces está padre, a mí me gusta que hayas armado la polémica, precisamente porque nos ayudas a pensar en las cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Entonces, yo sin afán de reducir nada diría que desde su concepción, la pedagogía es algo que acompaña el proceso educativo de una persona. Sí, es precisamente, ya no la persona, ya no el pedagogo, el esclavo que acompañaba al niño, ¿sí? Que así era la cosa. Ajá. Es que la misma del siglo XXI. Digo que generalmente era el esclavo que acompañaba al niño a sus lecciones. Pero sí un que requiere un mentor, alguien que apoye, ¿sí? Entonces, sí, a mí me parece que esta cuestión del acompañamiento para mí es sumamente válido. Yo soy una persona que sí, soy muy vigotskiana, entonces me parece que el medio, el lenguaje, las interacciones, todos los instrumentos culturales hacen que una persona se convierta en algo diferente a lo que era y que pueda aspirar a mucho más, ¿no? Okay. Hay que recordar, ¿no? Partiendo del origen de la palabra pedagógica, ¿no? Pedagogía más bien, que no era visto en un principio como ciencia, era más bien un proceso artístico, ¿no? Sí. Donde el propio pedagogo era el que le daba forma, decían, ¿no? O sea, era dar forma al hombre, o en este caso al niño, ¿no? Que va creciendo. El ejemplo más claro pues es Aristóteles con Alejandro Magno, ¿no? Que durante todo este tiempo, ¿no? Lo fue guiando hasta convertirlo en Alejandro Magno, ¿no? Justamente. Entonces, ¿cómo pasó el concepto de ser arte, ¿no? Un arte,
a volverse una ciencia y después descomponerse en ciencias, y descomponerse no lo digo en el mal sentido, sino desagregarse. Sí, disgregarse en ciencias de la educación. Gracias, maestra. Ingeniero. Pues es que a mí bueno, cuando me preguntas, la verdad es que si yo puedo salir sabiendo exactamente la diferencia entre pedagogía, ciencia y educación, pues estará excelente en esta porque mira, para mí ciencia era aquella que sigue el método científico tal cual. Claro. Y cuando yo he visto planes y programas de SEL que dicen licenciatura o licenciatura en ciencias de la educación, yo no les encuentro gran diferencia, prácticamente llegan las mismas asignaturas, entonces, como tú dijiste en un principio, no me van a decir que es lo mismo, pero para mí ahorita es lo mismo, sí, en realidad, finalmente, o sea, no noto la diferencia, inclusive en las mismas instituciones donde piden un pedagogo, les da lo mismo que sea un pedagogo o que sea alguien que estudió ciencias de la educación. O sea, lo toman como lo mismo, con el mismo conocimiento. Pues. Y sí entiendo cuando tú dices eso de el nombre de ciencias de la educación, pues está medio confuso, porque como por el simple hecho de lo que dijimos de ciencia y que si la pedagogía es una ciencia, y entonces cómo va a haber ciencias de la educación, ¿no? Ajá. Pero pues, bueno, yo es lo poquito que he visto en realidad. Ok, gracias. Sí, es justamente la confusión, ¿no? Que ciencias de la educación tienen exactamente el mismo nivel que pedagogía, no porque una tenga que estar arriba de la otra, sino que al final el uso práctico es el mismo, o sea, y justamente estas cuestiones burocráticas, ¿no? Académicas, muchas veces nos encierran más en esta problemática, ¿no? ¿Tú, Gaby? Pues, híjole, yo creo que yo concuerdo con Ale. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Yo sí creo que sí forman parte una de la otra y creo que la pedagogía, o sea, pues es parte de lo que son las ciencias de la educación, ¿no? Digo, no me he detenido, la verdad, a revisar y a verificar qué tan comprobado es que la pedagogía sea una ciencia, pero yo sí considero que es parte de las ciencias que conforman, no sé, el desarrollo o el estudio de la educación, creo yo. Ok, gracias, Gaby. Y Diana. Es que yo no sé. No. Dije que me ibas a poner. Creo que mucho, coincido también con el ingeniero en el comentario de, sales como pedagogo, te centras en el mercado laboral y ciencias de la educación o pedagogía muchas veces es lo mismo. Y ahora ya hasta por marketing se menciona como sales con licenciatura en pedagogía, maestría en pedagogía o ciencias de la educación. Desde mi formación yo te podría decir que pedagogía es una ciencia. Sí. Porque cuenta con métodos, con técnicas que te llevan a un conocimiento en específico. Ajá. Hablar de ciencias de la educación, hasta en la misma formación te dan, bueno, en este caso en la UNAM, te dan historia de la educación, filosofía de la educación, psicología educativa, ¿no? Y no hay una asignatura, al menos en el programa que yo estuve, que diga pedagogía como tal. O sea, no, todo es como... Teorías pedagógicas nada más, pero no. Teorías pedagógicas, justamente. Pero y el conocimiento, ¿no? Ajá, que es algo muy parecido a una filosofía. Filosofía pedagógica, teorías pedagógicas. Ajá. Y en sí es un conjunto de ciencias que forman a un pedagogo. Okay. Pero como tal, cada una expresa por conocimiento un camino diferente. Yo tuve materias con historiadores, con filósofos que decían es que un pedagogo como facultad, ¿no? Sí, se puede formar desde esta otra área de conocimiento, ¿no? Claro. Y de ahí parte el área de la educación, ¿no? O el concepto de educación para mí, pues es justo la práctica, ya del conocimiento, de las técnicas, de la ciencia como tal. Ajá.
no me gustaría como que abordar todo, porque la verdad es que todos tenemos nuestra perspectiva, y tanto la historia de vida, la práctica académica, la práctica laboral, pues también nos va formando, ¿no? Y nos va dando el gusto o el amor para una u otra palabra. A veces también es como, ¿cómo te presentas? Como pedagogo, como licenciado en ciencias de la educación. Cienciólogo de Sí, ajá. Yo en algún momento se tenía como esa... Es raro, ¿no? ¿Cómo sales? Como... Sí. Ajá, licenciado en ¿Físico? ciencias Ajá. o porque a los científicos es físico, biólogo, químico, ¿no? Pero ciencias de la educación es como cienciólogo. Es que cienciólogo es una religión, ¿no? Hay una religión. Ajá, la cienciología, justo. Sí, el Hobart, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues hay varias preguntas, ¿no? Referente a la pedagogía, ¿no? Que creo que es importante plantear, si no resolverse, plantearlas, ¿no? Vamos paso por paso, primero con pedagogía y terminamos con ciencia de educación, más o menos para que sí va a estar estructurada la exposición, ¿no? ¿Qué era la pedagogía? Ya la maestra nos mencionó, ¿no? En un inicio, ¿no? Este proceso de acompañamiento, de formación, de llevar en origen los esclavos, ahora los maestros, ¿no? Al niño, de un niño A un sujeto o ser humano, como menciona la doctora B, ¿no? Era un proceso de formación que no era tanto que fuera obligado, sino más bien era un acompañamiento, ¿no? Quien podía, en sus orígenes, lo que intentaba era darle a su hijo esta educación. Digo, tener un esclavo como Aristóteles no era cualquier cosa, ¿no? En ese sentido. No era también un esclavo como quizá tenemos en nuestra concepción. El esclavo aquí era aquel forzado a los trabajos, ¿no? Nada más. Allá en la concepción griega pues había otro tipo de esclavos, no nada más estos, ¿no? ¿De qué se encarga la pedagogía? Bueno, en términos generales, todo el mundo sabemos que tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Pero es importante recalcar que se encarga del fenómeno educativo. La educación es un proceso de todos estos fenómenos, o de todo este fenómeno. Enseñanza, aprendizaje, didáctica, la misma discusión, la historia, ¿no? Todos esos detalles, por llamarlos ahorita, ¿no? Al rato les daremos un nombre, son parte de un fenómeno educativo, ¿no? Y la pedagogía se va a encargar del estudio del fenómeno educativo. Después veremos en qué partes, ¿no? O cómo se va a dividir para poder estudiarla. Pero la pedagogía, en términos muy generales, quizá tratando de establecer un universal como concepto, es alguien de los que mencionó aquí su concepto de pedagogía diría, no, lo que yo mencioné no es un fenómeno educativo. Sí entra, ¿no? Como que todos entran en este fenómeno, ¿no? Una anotación nada más, porque también se llega a mencionar, ¿no? Hace rato lo vimos. ¿Es lo mismo pedagogía que epistemología? ¿Por qué no? Porque epistemología estudia el proceso de generar conocimiento, ciencia. Más o menos, sí. Ok. El descubrir, y pedagogía habla acerca de educación, y conocimiento y ciencia no es lo mismo que educación. Ok, ¿alguien más? Y digo algo así por algo. La epistemología no se encarga de la ciencia, la epistemología se encarga de describir los procesos de formación cognitivos dentro de las sociedades, ¿no? O sea, no hace ciencia, lo que hace es describir los procesos. No es que yo voy a hacer una teoría epistemológica para decir cómo se va a aprender. Más bien describo cómo X sociedad ha hecho un proceso, ¿no? Y ha generado en el sentido de ha producido su conocimiento, entonces yo estoy delimitando cómo se produce, ¿no? Esa es la diferencia, o sería la diferencia práctica entre epistemología, ¿no? Y lo que es pedagogía. La pedagogía sí se va a encargar de la epistemología, pero no al revés, ¿no? O sea, dentro de la pedagogía sí se va a hablar de epistemología, sí se va a estudiar, sí se va a echar mano de la epistemología, pero no va a ser lo mismo. Sí, claro. ¿No queda alguna duda al respecto? No, estaba pensando nada más que estaría la epistemología filosófica y, por ejemplo, la epistemología de Piaget, que es la epistemología genética, que es un poquito más psicológica, pero ambas recaen en el mismo punto, ¿no? Es que ambas se reducen al proceso de descripción de la generación de conocimiento, ¿no? O sea, me parece que el sobrenombre nada más sería como para delinearlo,
pero ambas, la descripción de lo que efectúa es prácticamente similar, ¿no? Bien, ¿y qué es educación, no? Concuerdo con el comentario que hace rato hizo la doctora, ¿no? Y varios parecidos, ¿no? Como la Blanca, ¿no? La educación es este proceso, esta idea de transformación de un sujeto, como lo hablamos, también lo mencionó la maestra, de un sujeto A a un sujeto B. Originalmente nada más se hablaba de un niño, ¿no? Ahora ya hablamos también de procesos, de estos procesos en adolescentes, incluso en adultos, incluso en adultos mayores, ¿no? O sea, ya no se quedó nada más en el niño, sino es este proceso de formación, ¿no? La educación de un individuo, dice, es la puesta en práctica de medios apropiados para transformarlos. ¿Cuáles van a ser esos medios? Pues dependiendo del contexto, ¿no? Si los medios apropiados nos dan un cañón, un proyector, un todo de internet, pues se van a tomar. Si no los hay, pues hay que tomar los que estén al alcance para hacerlos adecuados. O sea, hablar de medios adecuados tiene que ver mucho con la situación y el contexto, ¿no? Porque muchas veces se habla de una educación ideal o de una educación que tiene que cumplir con ciertos rubros. Pues sí, en el término ideal sí, pero en el término concreto, pues muchas veces no se llega, ¿no? Entonces, no porque no tenga ciertas o cuáles materiales, no puede decir que el proceso de educación no va a estar completo, ¿no? Quizá el proceso de educación de un sujeto A no puede ser el mismo de un sujeto B por las condiciones, pero no quiere decir que por lo tanto no hay un proceso educativo, un proceso de transformación. ¿Sí? Justamente por eso, Daniel, Ajá. cuando yo lo estudié y creo firmemente en eso, que la educación no es, o que la pedagogía no es nada más una ciencia, sino que retomamos lo que decías al principio, es también un arte, porque tienes que adecuarlo a cada persona, aunque estemos en línea, te hace cada alumno una pregunta diferente. Entonces, pues no es lo mismo para todos, ¿no? De acuerdo, sí. Aquí es una pequeña aportación, ¿no? Dice, o permita transformarse. Eso también es importante. A veces la educación la tomamos nada más como el sujeto que ofrece los medios, que apoya con la circunstancia para que pueda transformar al otro sujeto, ¿no? Al sujeto B. Pero muchas veces no pasa por una situación directa, sino indirecta, sino que le acercas nada más los medios y el proceso educativo va a ser propio, ¿no? Y ahora lo vemos con las cuestiones en línea, como nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros ya no estamos ofreciéndole un proceso uno a uno, ¿no? Donde yo te voy a transformar. Nos están acercando las herramientas necesarias para que tú puedas transformarte de acuerdo también a tus objetivos y condiciones, ¿no? Insisto, ¿se da un proceso de educación? Sí. ¿En cada alumno va a ser distinto? Sí. Pero también lo era en el presencial, ¿no? O sea, los que estuvimos en algún momento frente a un alumno, pues puedes enseñarle a 50 y de esos 50, 2 aprendían lo que querías, 30 aprendían lo que ellos entendieron, ¿no? Y los otros 18 entendían lo que querían, ¿no? O sea, si les interesaba, y si no les interesaba, pues igual muchos ni entraban, ¿no? Entonces, muchas veces se ha criticado a las cuestiones electrónicas porque dicen que no hay esta cercanía y entonces el alumno no aprende, pero creo, ¿no? Y basado sobre todo en esto, que no es nada más la cuestión de la presencialidad, sino también el proceso que uno decida llevar a cabo, ¿no? Y que uno decida aceptar, ¿no? Y tomar el material que sí el otro me está ofreciendo, ¿no? Entonces es importante decir que no solo es para transformar a un individuo, sino para que ese individuo también se transforme a sí mismo. ¿La pedagogía puede considerarse la ciencia de los métodos de la educación? Sí, siempre y cuando no se considere ciencia, como lo mencionó el ingeniero, este concepto de método científico, nada más, ¿no? Estamos acostumbrados a que ciencia es, y nos referimos a cuestiones de laboratorio, a cuestiones de ensayo, prueba y error, ¿no? Y entonces, eso es ciencia para nosotros. Y no, ciencia también es este proceso de técnicas, de resultados, que describen una situación del mundo, ¿no? Y se pueden ir repitiendo, no necesariamente como un ensayo en un laboratorio. Si yo tengo un método de enseñanza y lo repito con mis alumnos, ¿no? Es un método científico. No es un método de laboratorio, pero sí es un método científico. Si hay condiciones, si existen elementos, si las puedo repetir, ¿no? Y si me están dando un resultado parecido, pues también se conoce como ciencia. Insisto, no es una ciencia positiva. Ajá. Termina la idea cuando... No. Sí, bueno, quiero aclarar que no existe el método científico. El método científico,
como nos lo enseñaron en la escuela, observación experimental. Es el método galileano. Ajá. Y ese está muy rebasado. Einstein no usó ese método. Ni muchas cosas se utilizan, los que se dedican a los cosmólogos, por ejemplo, que no pueden experimentar y que no pueden hacer. Hacen teorías, y no necesariamente con evidencias experimentales, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Y eso es muy apasionante. Entonces, nada más para aclarar que no existe, digamos, el método científico como si fuera el único y verdadero, ¿no? Al contrario, precisamente algo que tiene la ciencia es que si se rigidiza, evita precisamente la generación de más conocimiento, porque se tiene que tomar otras perspectivas. Entonces, la epistemología precisamente sirve mucho para que un conocimiento sea considerado como válido o no en un momento determinado por la ciencia de ese tiempo, ¿sí? Y el Cana se lo recomiendo, un gran epistemólogo que habla sobre eso. Entonces, lo que sí se necesita para hacer ciencia es una metodología, la que sea, pero que sea una metodología consistente, y puedes cambiar de metodología, por supuesto, pero tienes que ser consistente con el método que hayas elegido, que puede ser uno o varios, pero tienes que ser consistente y tienes que ser rígido con las evidencias y atreverte, y si las evidencias no favorecen lo que tú quieres hacer, tienes que ser honesto y tienes que decir, pues no salió A, pero salió bien, o este descubrimiento fue un churro, como ocurren muchos, los rayos X, hay muchos ejemplos. Entonces, nada más quería comentar eso, que los métodos que se puedan utilizar para apropiarse del conocimiento pueden ser variados. Ok, gracias por la puntualización. Sí, nosotros tenemos justamente ese mal vicio, ¿no? De hablar de ciencia del método galileano, ¿no? O sea, no sé si es correcto galileano, pero bueno, sí, si hablamos de ese método, pues no, la pedagogía no sería una ciencia, ¿no? Si hablamos de que sí tiene un método, tiene una teoría, tiene un proceso, ¿no? Pues sí lo podría hacer, ¿no? Dice, el método... Pero entonces sí sigue siendo un método científico, aunque se salte algunos pasos o tome otros. Sí. Pero por supuesto que sigue siendo un método científico. No Sí. siempre tiene un orden, puedes empezar de una hipótesis, puedes empezar de una observación, pero se cumplen. Sí, o sea, sí, o sea, sí tiene una... O sea, no está caduco, sí sigue siendo... Sí, pero lo que decía Ale no es que esté caduco o no el método científico, sino la forma en que nos la enseñaron en la secundaria. Esos pasos que tienen que ver ya no quedan rebasados por otras ciencias, o sea, quedan rebasados por la evolución de las ciencias, inclusive de las ciencias positivas. Por ejemplo, el cálculo para encontrar alguna estrella, no sé qué, es un cálculo matemático que no puedes llegar a comprobar finalmente, y por eso en muchas... Pues sí hay comprobación. Bueno, pero sigue siendo experimental de todas maneras, aunque sea un cálculo. Ese caso sí, pero, claro pero hay muchas cosas que no hay evidencias experimentales. Por ejemplo, la teoría atómica, o sea, es un ejemplo clarísimo. Nadie había visto un electrón, ¿no? Y eso apenas ahora con los aceleradores de partículas. Entonces tal vez lo que pasa es que no llegamos a ello por la carencia misma de lo que tenemos, pero sí, o sea, por nuestra falta de conocimiento, en general me refiero. Pero de que lo hay, o sea, sí existe. A lo mejor no lo hemos descubierto, como dice Ale, no sabíamos ni habíamos visto el átomo, y actualmente sí existe el acelerador de partículas, todas esas cosas que sí se ven. Entonces es más bien la evolución de lo que desconocemos, pero sí sigue el método científico. Sí, más bien en esta realidad, ¿no? En estos últimos 100 o 200 años, se quiso o se ha querido instaurar como ciencia únicamente lo experimental, ¿no? Ese ha sido el problema. Si no entra dentro de lo experimental, no es ciencia, y eso es experimental, no científico. O sea, sí es científico, pero no únicamente, ¿no? O sea, también hay cosas que no son experimentales que tienen un método científico, ¿no? O sea, en esta situación.
Es importante, como lo mencionaba la maestra Alejandra, que tiene un método, ¿no? Y método, entendiendo de forma sencilla, es la forma dinámica que adopta la situación educativa, en este caso, que estamos hablando de pedagogía, ¿no? De educación, en el curso de la explotación que se hace de esa situación, ¿no? O sea, es los pasos que voy a seguir para poder reproducir la situación, en este caso, insisto, educativa, una y otra vez, otra vez. Otra vez, explícame ese párrafo. ¿El método? Ajá, O sea, el método o sea, un método se entiende que es la forma dinámica, o sea, lo que tú haces, ¿no? Que adopta la situación educativa, o sea, lo que tú haces durante el proceso educativo o fenómeno educativo, en el curso de la explotación que se hace de esa situación, o sea, lo que vas a hacer para repetir la misma situación, ¿no? O sea, esta serie de pasos que tú vas siguiendo, ¿no? Muchas veces uno cuando da clases lo que hace es repetir lo que hizo la clase anterior, ¿no? Y muchas veces hay maestros que los vuelves a dar después de 20 años y siguen dando la misma clase de hace 20 años, ¿no? Y pues tampoco se trata de eso, pero lo llegan a hacer. No, pero en relación a eso, cuando he tenido la oportunidad de ir a las comunidades así más alejadas de educadores, yo creo que a los docentes nos hace falta saber que a veces, que podemos ser sistemáticos, ser organizados, para decir que, para poder hacer publicaciones y poder incrementar la ciencia. Es decir, siento que hay muchas experiencias que podrían tornarse científicas si tuvieran cierto rigor y si los maestros lo escribieran. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos, por ejemplo, en tu materia, en el doctorado, el decirles, a ver, ordena tus ideas, hazlo con sistema y se puede hacer, y públicalo, ¿no? O sea, para darlo a conocer. Pero ya hablamos ya de un método. Ya cuando hay un orden de ideas y está sistematizado, ya hay un método. Claro. El problema es que muchas veces la gente cree que la educación o venir a dar clases nada más es vocación. Y entonces, como a mí se me da hablar de todo, pues puedo venir y hablar de todo y ya soy buen maestro, ¿no? Y además los alumnos están entretenidísimos y soy buen maestro. Y soy bien simpático. Ajá, y muchas veces eso se cree, ¿no? Y otras veces es gente que dice, no, pues no, recuerdo que algún compañero decía, tú no llegas, dices cosas y ya. ¿Cómo que dices cosas y ya? No, sí, eso sí me dio un buen consejo. Me dijo, sí, nada más tú, siempre firme. Este güey no tiene dudas, dice, y ni te van a preguntar. Te equivocas con autoridad. Ajá, exactamente, ¿no? Apelando a la autoridad, dije, órale, y lo veías dando clases, y era horrible, pero la gente sí ni le preguntaba porque él te discutía y señalaba y te decía, no, pero, bueno, o sea, mucha gente cree que es eso, porque no hay método, justamente, ¿no? Porque no hacen evidente el método. Pues no lo hay, o sea, ahí no lo hay. ¿De dónde? En el tipo de gente de lo que estoy hablando, que llegan y hablan de cualquier cosa, ¿no? Que improvisan justamente, ¿no? Que ven, o que creen que dar clases es nada más venir a platicar entre el alumnado y... Sofismas. Sí, en el malo sentido. Bien, dice, la educación de un individuo es una transformación, ya lo hemos hablado, ¿no? Orientación hacia determinadas finalidades, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas finalidades? Depende de la familia, depende del contexto social, depende del programa del gobierno, ¿no? Porque aquí en México hemos tenido programas socialistas de educación, con Lázaro Cárdenas y el señor Basols, hemos tenido programas liberales, ¿no? Hemos tenido programas neoliberales, ¿no? Y hemos tenido programas basados en las órdenes del Banco Mundial, ¿no? Como los últimos que ya ni siquiera sé que sean estas cosas, pero bueno, no me atrevo a decir que sean neoliberales, pero pues sí son programas, ¿no? Entonces, las finalidades de la educación, ¿no? De este proceso de transformación va a depender de muchas cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto muchos alumnos, no muchos casos, que hay gente que no entra a ciertas materias o no le gustan porque tienen familia muy religiosa, ¿no? O porque o muchas veces en el caso de las mujeres que todavía se sigue dando, tienen familias que no las dejan estudiar hasta ciertos grados, ¿no? O sea, su transformación ya se ve mermada o se ve alineada por ciertas finalidades de su contexto, ¿no? Entonces eso también va a ser importante. Y obtenidas mediante la explotación de situaciones apropiadas, ¿no? O sea, si existen los medios, vas a poder transformarte de una forma distinta. Y los medios tienen que ver también con las finalidades, lo que hablaba hace rato. Métodos o modelos pedagógicos, ¿no? En este sentido creo que se puede hablar de un modelo pedagógico cuando se sigue ese método, ¿no? Ya cuando un método se sistematiza, como dijo la doctora, y se logra afinar, ya podemos hablar de un modelo pedagógico. ¿Cuáles? Pues existen muchísimos, ¿no? ¿Cuál es la intención? Definir el proceso según el cual organizan y desarrollan las situaciones educativas, ¿no? Vygotsky te ofrece un modelo,
Dewey te ofrece otro modelo, el proceso de transformación en cada modelo es distinto, la finalidad es distinta, ¿no? Aristóteles, cuando habla de educación, te ofrece otro modelo completamente distinto, Durkheim te ofrece un modelo distinto, Dilthey te ofrece otro, ¿no? Porque hablan de un método de cómo se debe enseñar, cómo se debe aprender, los individuos que participan, los pasos a seguir, la finalidad, ¿no? Y si se logra esta finalidad, se cumple con esto. Si no, no podemos decir que uno no sea pedagógico y que el otro no lo sea. Simplemente ofrecen cosas distintas, en situaciones distintas, y son válidos para el momento, ¿no? Sí. Tú pusiste modelo en el tercer renglón. ¿Hay alguna razón jerárquica? No. No, ninguna. No. Nada más, método, hablando de los pasos, el modelo ya cuando está completamente, estamos hablando ya de todos los pasos, ¿no? ¿Subyace el método al modelo? Subyace. No, yo más bien creo que el método son los pasos, el modelo ya es el esquema completo. Entonces se subyace, ¿no? Es que no me gusta ordenarlo por jerarquía, porque si subyace, que sí uno es más importante que el otro, más bien es ¿cómo decirlo? El punto en el que se encuentra. Claro, es una buena discusión. Pero sí creo que uno se deriva del otro. Por ejemplo, si lo llevamos a Montessori, hay quien dice que es un método y hay quien dice que es una filosofía. Montessori mismo te dice que es una filosofía, es una forma de hacer las cosas. Y dentro de esa filosofía vas llegando a técnicas concretas de cómo vaciar la jarra de agua, es una técnica, ¿sí? Entonces, no, es que yo tenía la duda de cómo veías la diferencia entre método y modelo a partir de las definiciones que habías dado, ¿no? Entonces, lo que estoy entendiendo es que en Montessori sí hay un modelo, porque está agrupado dentro de todo un ropaje científico o teórico, un sustento teórico, vamos a decir, que lleva a que esa metodología, que esos procedimientos estén encausados, tengan una congruencia. Entonces, por eso no hablas de una jerarquía, no hablas que uno esté dentro de otro, sino que uno explica al otro, y al revés. Es que se entiende, justamente el hablar de jerarquías implica un problema ontológico, no está arriba del otro. Y no me gusta hablar de esas situaciones, ¿no? Más bien yo los veo paralelos. Sí entiendo que el modelo puede estar más completo en cuanto a puntos, ¿no? Como si fuera un conjunto, se vería como... Ajá, y el método es como la columna vertebral. Se puede entender así. Buena analogía. Por eso no me gusta, no nada más, porque en cuestiones ontológicas, pues dirías, es que es mejor un modelo. Sí, pues sin el método no hay modelo. Sí, claro. Entonces, no como lo pongo arriba del otro, ¿no? Ese es por el cual en lo personal a mí no. Sí, pero ¿qué se deriva de qué? Eso es un poco. Para hacer un método necesitas una concepción de ser humano, necesitas una serie de consideraciones filosóficas y hasta artísticas. Claro, de lo que mencionaba hace rato la doctora, ¿no? O de Dilthey que mencioné, o de Durkheim, todos tienen una concepción de humano distinta, ¿no? Perteneciente a la época quizá, ¿no? Y cada uno tiene una finalidad con ese ser humano, y cada uno entiende el proceso de transformación de manera distinta, ¿no? Y así con todos cada uno, ¿no? Dice... En alguna ocasión con grupos de docentes les decía, si yo entro a ver su clase, puedo decir si son cognitivistas o constructivistas o si son conductistas. Claro. Por el hecho de hacerlo. Pero eso está implicando que tú estás pensando en el ser humano de una manera y en el proceso, en el contenido de aprendizaje de una manera, lo estás integrando en algo. Entonces, no puedes desligar, o sea, no es que uno se construya antes que el otro. Hay un paralelismo en el que vas construyendo, según yo, claro, sí, en el que vas construyendo estos procesos, ¿no? Sí. Y cuando ya lo haces por escrito, a lo mejor parecería que el modelo está agrupando a esa columna vertebral, pero en realidad, desde que lo empezaste a hacer, tenías esa visión antropológica y epistemológica, ¿no? Sí, por supuesto. Es como cuando en algunas ocasiones, si uno lee un libro de algún autor y dice, es que este autor, antes se dice que no es machista, tiene tintes machistas, ¿no? O sea, o tiene tintes fascistoides en algún momento, ¿no? O es socialista, aunque no te diga que es socialista, ¿no? Los murales de Diego Rivera no dicen que son socialistas, ¿no? O sea, él, aunque sí después es otra historia, ¿no? Pero el mural por sí mismo no dice que es socialista, ya después lo ves las partes y es claro que hay una expresión de socialismo y todo esto, ¿no? Sí responde a eso, justo.
Modelo es la forma en que el individuo se propone y sigue la ejecución de una obra artística o una cosa, ¿no? El modelo también tiene que ver con el fin último, ¿no? O sea, a dónde quiero llegar, ¿no? Con esa transformación. Dice, la pedagogía entonces es la metodología de la educación, ¿no? Entendiendo metodología, estos pasos, estos modelos que hay, no nada más es una, sino varias, ¿no? De la educación, entendiendo como el fenómeno educativo, que ya lo habíamos visto hace rato, ¿no? Que es este proceso de transformación, ya sea propia o a través del otro, ¿no? De un individuo. Constituye una problemática de medios y fines, ¿no? Las circunstancias, lo que hablamos hace rato, y en esa problemática se estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego las organiza y asegura su explotación situacional, ¿no? Hablar de situación, como lo mencionaba hace rato, es hablar de procesos históricos, procesos sociales, procesos familiares, todo eso, ¿no? Y ahí es donde va echando o van apareciendo otros grupos de estudio, ¿no? Que puede ser, pues la historia de la educación se va a encargar de esto, entonces la psicología de la educación se va a encargar de esto, la didáctica se va a encargar de esto, ¿no? Hasta este momento, lo que nos dice la definición de pedagogía es que están dentro de lo que estudia la pedagogía. Hecho a mano de ella, sí, pero están dentro de todavía. Métodos, haciendo nada más un paréntesis con los métodos, ya para terminar, existen principalmente dos tipos de métodos, heteroestructuración y de autoestructuración, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Con los primeros, el educador ejerce una acción en el educando por medio de una materia, ¿no? O sea, hay un docente, esta forma clásica, ¿no? Donde el docente es el encargado, y digo clásica no porque se sigue ocupando, sino porque se sigue creyendo, ¿no? Usted es el maestro y usted le tiene que enseñar a mi hijo qué hacer, ¿no? Y entonces usted es el encargado de depositar el conocimiento, así tal cual, ¿no? En el alumno, ¿no? La situación así plantea es la de un agente, en este caso el profesor, que utiliza el objeto como instrumento para ejercer una acción que apunta a transformar al paciente, ¿no? Para darle otro nombre en este momento, ¿no? Insisto, es esta forma clásica donde casi evangélica, ¿no? Donde yo te voy a transformar a ti, yo te voy a dar el conocimiento y yo te voy a llevar. O sea, esa es la cuestión de los métodos estructurados, y con los otros métodos, no hay un individuo, sí. Los otros métodos no hay fundamentalmente sino un individuo que efectúa acciones y va transformándose por acciones mismas, ¿no? Se le acercan las condiciones, se le acercan los objetos necesarios y se va transformando de acuerdo a lo que va requiriendo. Pareciera que en este momento nos habla ya de un proceso más de un adulto, ¿no? Pero pues también dentro de los niños a veces ahí confluyen que no nada más el proceso de educación es de una persona, o sea, no nada más de un alumno al alumno, de un maestro al alumno, sino que la familia también es encargada de acercarle estas condiciones para que él pueda irse transformando a sí mismo, ¿sí? Dice, es la educación del individuo por su propia acción y interviene también en los objetos que sirven para la educación del alumno, pero el uso de tales objetos no es el mismo, ¿no? Como lo hemos visto, hay teorías donde nos indican esto, ¿no? O sea, que tú eres el formador del alumno y otras donde dicen, no, el niño va a agarrar, hablando de un niño, por ejemplo, y él va a ir tomando lo que necesita y se va a transformar, ¿no? Pero ambas, porque la aclaración, ambas son cuestiones pedagógicas o entran dentro de la metodología. Nociones, nada más rápido. El sujeto es el individuo, pero el individuo puede ser sujeto pedagógico o no ser, ¿no? Cuando hay un sujeto que está dentro de un fenómeno educativo, pues es un sujeto pedagógico. Cuando no está ahí, este es otro sujeto, no necesariamente sujeto pedagógico, ¿no? Lo es cuando constituye un centro de iniciativas para la acción, ¿no? Que sí está dentro del proceso. La noción de sujeto se confunde con la de individuo, ¿sí? Muchas veces un individuo es un agente adicional, ¿no? Un sujeto es alguien en el que estás recayendo. Lo estás tomando, le estás dando un perfil, ¿no? Un individuo es uno más, un sujeto ya es alguien que estás tomando en cuenta para algo, incluso para ignorarlo, ¿no? Este sujeto no es pedagógico, ¿no? Varios individuos, o sea, te refieres a otro. El sujeto es fuente de acciones y el objeto el lugar de acción que se ejerce, ¿no? El sujeto, lo que mencionaba hace rato, es cuando lo tomas para algo y el objeto lo que vas a ejercer. Esto nada más era como, bueno, puse muchas. Dice, el término objeto se aplica a todos los elementos del mundo real tomados aisladamente de la interacción. Creo que no va a ser mucho ahorita, pero en ese momento lo que quiera es importante. Se aplica así extensivamente a los contenidos del universo simbólico, tanto las representaciones puramente mentales como los símbolos o signos que designan, y adquisición esta se da cuando el conocimiento toma su verdadero valor únicamente de su integración a la personalidad total
y cuando se pone en obra los comportamientos que le confieren un significado, ¿no? Cuando se da la adquisición de un conocimiento es cuando ya se ve reflejado en la formación, en la transformación de una persona, ¿no? De un sujeto pedagógico, para utilizar el término que acabamos de ver, ¿no? Bien, dice, el fenómeno educativo, como es bien sabido, es de una gran complejidad, lo que hablamos hace rato, se incrustan varias cosas, ¿no? No nada más es un salón de clases, un alumno y un maestro, ¿no? Todo este tipo de situaciones que vienen dentro del contexto, ¿no? Y solamente puede ser explicado cabalmente si se consideran en los análisis los factores biológicos, es importante, psicológicos, sociales, económicos, políticos, históricos y hasta los pedagógicos, ¿no? Que se determinan. Esto significa que no es justificable, sino deseable, que distintos profesionales, incluso pedagogos, intervengan en la cuestión, ¿no? de educación. Que era lo que mencionaba Diana hace rato. Cuando ella recibió su proceso de formación como pedagoga, le dieron clases historiadores, creo que economistas dan, ¿no? Hay materias, administradores, los que dan administración de la educación, ¿no? Los que dan didáctica, que normalmente sí son pedagogos, politólogos, cuando dan política de la educación también dan, ¿no? Educación política. Política educativa. Ajá, historia de la educación, que lo dan los historiadores, ¿no? Lo que además es muy chistoso, te baja la coordinación, con al menos en filosofía, y cuando están contratando a alguien para la vacante en historia de la educación, no contratan a un pedagogo, contratan a un historiador, ¿no? O sea, es como que, pues si tú mismo formas tu gente, ¿por qué no contratas a un pedagogo? No, mejor contrata a un historiador, alguien que sí sepa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces con las ciencias de la educación? Se les designa normalmente las especialidades con objetivos comunes, ¿no? Historia, pedagogía, política y educación, ¿no? Psicología educativa, que es mi favorita, la didáctica, ¿no? Dice, la única disciplina que se define como el estudio o la ciencia de la educación es la pedagogía, no sabemos por qué. Todas las demás son ciencia de otra cosa, a lo que refería yo ahorita. Esto es, sea esto el comportamiento, la psique de los grupos humanos. Ninguna ciencia, salvo la filología, incluye en su definición la palabra educación. ¿Por qué? Porque la psicología de la educación, por ejemplo, y no es nada contra Gaby, es psicología de la educación. No es educación de la psicología, no. Y si fuera educación de la psicología, estaríamos hablando de educación y de un fenómeno educativo, y estaríamos hablando de pedagogía, ¿no? Y todas las demás ciencias, de las que se refieren con ciencias de la educación, administración educativa, ¿no? Se da una cosa así, ¿no? Cuando hacen... Estadística. No, pero hay una Sí. materia que es administración educativa, que es cuando les enseñan a administrar una escuela, todo eso, Porque yo nunca y gestión educativa y todo esto, ¿no? Les enseñan administración, no les enseñan otra cosa, ¿no? En historia de la pedagogía te enseñan, primero te enseñan historia, sí, de los que daban clases, ¿no? Entonces es historia de la pedagogía, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Esto es Enrique Moreno de los Arcos, ¿no? Lo plantea. El problema dice que las ciencias no son estas disciplinas que dentro de su primer nombre llevan a lo que se dedican y apoyan a la pedagogía con ciertos estudiantes, ¿no? Y hoy tenemos por qué el problema. Dice, ¿las ciencias de la educación son disciplinas o subdisciplinas? ¿Qué creen ustedes? Subdisciplinas. ¿Subdisciplinas? Maestra. Estoy pensando, espera. ¿Sí, tú, Diana? Pues son disciplinas, Ok, entonces porque tienen su propio campo, su propio desarrollo, su propio, y ya luego a lo mejor contribuyen a otra cosa, ¿no? Ok, ¿usted, maestra? Es que con respecto a que son disciplinas en sí mismas, sí, sí, Disciplinas en sí mismas. sí lo son. Que sean auxiliares de la pedagogía es otra cosa. Pero es que entonces ya se contradice. No, Sí. no necesariamente, porque es una cuestión de relativizar. O sea, la historia, la discusión de si la historia es una ciencia o no, vamos a dejarla aparte, pero vamos a suponer que lo es. Parte de lo que estudia la historia puede ser desarrollo de la evolución de la educación, desarrollo de la educación. Entonces, si utiliza los métodos propios de la historia que hace que la historia sea una ciencia, entonces es
sí es un enfoque en un aspecto, pero como historia. Pero ahí es la historia, Uh-huh. no la historia de la educación. Y estamos hablando de ciencia de la educación. Y la ciencia de la educación es la historia de la educación. Entonces, la historia de la educación es una ciencia, es una disciplina, una subdisciplina. Ok, como habla de este aspecto específico, entonces puede decir una subdisciplina, ¿sí? Okay. Es una especialización, ¿sí? Está bien. ¿Sí, ingeniero? Yo pienso que son disciplinas, no subdisciplinas. O sea, son disciplinas ya como tales, o si no serían subdisciplinas de quién, o sea. Exacto. Yo digo que son disciplinas ya directamente. Y ahora, bueno, ahora lo que estás planteando ahí como las ciencias de la educación, yo ya me hice un poquito mal. No hablábamos al inicio de la ciencia de la educación comparada con la pedagogía. Ahí ya estás, ya estás en otra cuestión. Sí, aquí ya estoy rompiendo, ¿no? Ya ciencia de la educación se quedó como pedagogía, pero ahora hablamos de las ciencias de la educación. De las ciencias, por ejemplo, la didáctica. Por ejemplo, Uh-huh. La didáctica yo digo que es una disciplina, ok, no una subdisciplina. ok. Ok, gracias. Bueno, no, si quieres decir. No, Es que nada más, cuando yo hablaba de subdisciplinas, es que decía, es que el mismo nombre lo dice, ¿no? Historia de la educación. Ajá. Entonces tiene el nombre propio y el apellido. Ajá. Y entonces didáctica es, me parece, para mí, que es una subdisciplina, es así de la pedagogía. Ajá. Porque está estudiando, está dándote las técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no lo viene en el nombre, pero si estudias qué es, te vas a dar cuenta de que no es psicología del aprendizaje, que no es sociología, que no es otra cosa, sino, ni epistemología, o sea, es otra cosa que es propia de la pedagogía. Pero cuando enseñan didáctica, sí te enseñan técnicas de algo. Sí, sí, O sí. sea, aunque la materia se llama didáctica, te enseñan técnicas de algo. O sea, no es la misma didáctica que aprende una puericulturista, por ejemplo, que la que se da en una licenciatura en pedagogía, o los que estudian para profesor de educación física, ¿no? O sea, sí hay una didáctica de la enseñanza de la educación física, una didáctica de la enseñanza del inglés, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? En este caso. Y por eso la didáctica como disciplina siempre trae un apellido, aunque no venga en el plan de estudios, Es que hay una, siempre viene. Es que hay una didáctica general y una didáctica especial. Entonces, cuando hablamos de la didáctica general, es una... Bueno, Entonces, sí, es muy conveniente usted, pero no estoy seguro. No sé si funciona aquí. Yo creo que no, y esto se va a debate. Yo creo que no, porque, como menciona la maestra, ¿no? La historia sí es una ciencia, o si no vamos a meternos en ese debate, ¿no? Como la biología o la física, ¿no? Esas no son subdisciplinas, ni siquiera son disciplinas, son ciencias, ¿no? Pero cuando hablamos de las ciencias de la educación, no hablamos de biología, ¿no? Hablamos de biología educativa, psicología educativa, historia de la educación, ¿no? Hablamos de estas que traen apellido, por decirlo así. Entonces, esas como tales no son disciplinas, ¿no? Sino son subdisciplinas, porque traen un método de la ciencia de origen que te ayuda a sacar datos, o que te ayuda al estudio del fenómeno educativo, que era lo que nos interesaba desde un principio, ¿no? O sea, y dice, de ser subdisciplinas no podrían considerarse ciencias, porque no pueden, ¿no? O sea, no puede haber una biología de la educación, ciencia de la biología de la educación, no, es biología y que te ayuda, te aporta datos dentro del estudio del fenómeno educativo, pero de origen es biología. No sé si me explico. sí. Sí, lo que pasa, por ejemplo, si las especialidades médicas son un ejemplo, la ciencia médica, ¿no? La medicina general, pero el odontólogo, el oftalmólogo, el gastroenterólogo, en fin, cada una de las especialidades, ajá, se enfocan en un sistema, esa es la diferencia, ¿no? En un sistema muy específico, ¿no? Y tienen los procedimientos de la ciencia de origen. Claro. O si hablamos de de alguien que es química farmacobióloga, pues tiene elementos de las tres disciplinas, ¿no? Claro. Ajá.
desde ese punto de vista, entonces tú considerarías que esas son subdisciplinas, por lo que estás diciendo. Sí. Porque, Ya no es muy discutible. y por eso me gusta el ejemplo de la psicología educativa, ¿no? Si uno toma, ¿qué toma? Ah, no. Ah, es para mí, es para mí. Ah, sí, sí, perdón. Sí, por favor. Ya. Bienvenido. Gracias. Ay, no, es acá. Están un poquito así. Ajá. Ahorita, cuando Carlos dijo, es que, ¿cómo que ciencias? Ya hace rato dijimos que ciencias. Cuando empiezas a estudiar pedagogía, cuando yo empecé a estudiar pedagogía, era un rollo que acababas de decir, bueno, díganme lo que quieren que estudies, porque, o sea, al final es, si estudias pedagogía, si estudias la ciencia de la educación, entonces la ciencia de la educación podría ser sinónimo de pedagogía. Pero si estudias ciencias de la educación, ya no tiene una cosa que lo dé unidad, y era como la licenciatura en ciencias para la familia, el doctorado en ciencias para la familia, que son el estudio de todas las disciplinas que están ayudando a que la familia salga adelante. Entonces, algo así sería, pero es una discusión. A ver, yo tengo una duda, Daniel. Por ejemplo, ahí dice psicología educativa, ¿no? La psicología solita es ciencia y está por acá, ¿no? Ajá. Pero cuando se viene a meter ciencia, con la educación, le dicen, tú vas abajo, tú no eres ciencia, ajá, porque eres psicología educativa y entonces te conviertes en disciplina. así es. Entonces, vive una dualidad ahí la psicología. Es que Pues sí, pues pobre, ya lo logró, ya llegó a la cima y ahora la pisotean y la bajan. justamente la psicología educativa me gusta, porque no sé el ejemplo que utilizan, ajá, justo por lo mismo, ¿no? Si hablamos de ciencias de la educación, entonces estamos hablando de sistemas Ajá. que te van a ayudar a entender el proceso educativo, Ok. ¿no? Según lo que plantean las ciencias de la educación. Nosotros ya vimos que hay una ciencia que se encarga de este estudio del fenómeno educativo, que es la pedagogía, ¿no? Pero el planteamiento es que hay ciencias. Ajá. Y una de esas ciencias es la psicología educativa, como es la historia de la educación, como lo mencioné hace rato, como la administración, como la política, todas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si es una subdisciplina, ¿no? Ya las bajamos, todas las subdisciplinas serían ciencias, ¿no? Lo cual no es posible, Ajá. ¿no? Porque son subdisciplinas. Pero, si tenemos psicología educativa como una ciencia, la psicología laboral Ajá. tendría que ser una ciencia, Claro. ¿no? La psicología social tendría que ser una ciencia. La psicología organización tendría que ser una ciencia. Entonces todas tendrían que ser una ciencia. Y entonces la psicología, ¿qué sería? Ajá. Pues no habría como una necesidad de que existiera la pedagogía. La psicología como tal. Si tú le das el grado de psicología educativa a ciencia, entonces tienes que dar a la laboral, a la social, a todas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, A lo mejor yo lo veo muy sencillo. Por ejemplo, si me voy al área de la biología, Ajá. el área de la biología tiene varias ramas de estudio. Una de ellas puede ser la zoología, Ajá. la botánica. Son ciencias la botánica y la zoología. Ahí epistemológicamente no sé decirte. Yo digo que gracias a que la biología es una ciencia y porque tiene ese método y ellas también lo siguen, pues en ese sentido también serían ciencias. Ajá. O sea, no es que se hagan menos y que estén y que le estén pisoteando, sino que es es como un ojo, ¿no? Y cuando quieres estudiar algo, pues dices, me estoy fijando en este nada más y no me estoy fijando en todo. Tenemos la limitación, los seres humanos, de no poder conocer el todo en su globalidad, sino tenemos que dividirlo en partes. Y ya, pero eso no quiere decir que esto no sea psicología. La psicología educativa sigue siendo psicología y sigue siendo ciencia en ese sentido. Pero me voy a enfatizar y voy a hablar acerca de esto. Ahora, hay muchas teorías psicológicas. ¿Bajo qué perspectiva de cada una de las teorías
psicológicas, vas a estudiar la psicología educativa, pues te da muchos campos. Pero aquí lo importante es que sigue siendo ciencia, pero no propia. ¿No? Y este es el asunto, ¿no? O sea, Claro. la psicología educativa no es una ciencia propia, es un método derivado del método psicológico que da resultados o que estudia el fenómeno educativo, pero no es una ciencia propia. Pero no por eso deja de ser menor, o sea, no por eso es menor. O sea, volvemos a las jerarquías del modelo y del esqueleto y de todo esto. Es que no es que sea menor, es que es un derivado. Exacto, O sea, es un derivado. Y el problema con el planteamiento de las ciencias de la educación es que esos derivados se les quiere ver como estructuras. claro. Y no son estructuras, ¿no? O sea, son parte del proceso del estudio del fenómeno educativo, desde distintas disciplinas, Ujú. ¿no? Pero no son disciplinas en sí, ¿no? Ese es un problema que, por ejemplo, está muy de moda con la interdisciplina, transdisciplina y ¿no? Todo esto. Hay que hacer transdisciplina. Ya se hacía la transdisciplina, justamente en cuestiones como la biología, ¿no? Sí. Cuando ya se estudia la zootecnia, pues ya hay un proceso de estudio biológico y ahora de zootecnia, ¿no? Pero ahora queda, en el discurso queda muy bien, ¿no? Y queda muy padre, pero creo que no funciona, no es tan funcional a veces, ¿no? Entonces, el punto es, respecto a las ciencias de la educación, como las plantean, como se plantean, que no hay ciencias de la educación, ¿no? O sea, hay ciencias que estudian y aportan puntos, detalles, estructuras al estudio del fenómeno educativo, pero no son ciencias como tal que se dediquen o que tengan una estructura única para el estudio del proceso del fenómeno educativo. No sé si me explico. Sí, es un fenómeno, es un problema de definición. Sí, justamente. Entonces, dice, ¿se debe sustituir el concepto pedagogía, entre comillas, por el de ciencias de la educación? Yo digo que sí. Yo creo que no es funcional el de ciencias de la educación, ¿no? O sea, insisto, en el discurso creo que es bueno, pero creo que en la práctica confunde demasiado, ¿no? Y le da demasiado valor a cosas que quizá no las pueden tener. Y el estudio del fenómeno educativo, que es lo que debería ser importante o que debería ser no relevante, se queda a un lado, ¿no? Entonces ahí es como un problema de estructura, ¿no? Existe una diferencia entre disciplina, pedagogía y el fenómeno que se estudia. Sí, que es la educación, ¿no? Esa es una afirmación, ¿no? Sí, existe una diferencia entre la disciplina, ¿no? La disciplina, que es lo que Psicología educativa. Sin coma, ¿no? ¿Perdón? Sin coma, ¿no? No, la disciplina, como, por ejemplo, psicología educativa. Ajá, Lo pues, que es el concepto de pedagogía. la pedagogía y el fenómeno que se estudia. El fenómeno que se estudia es la educación, Ok. ¿no? El fenómeno educativo. ¿Cuál es el problema entonces? Dice, como puede apreciarse, es una cita igual, se da con la palabra educación lo mismo que casi todas las lenguas sucede con el término historia. Designan tanto el hecho en sí con la reflexión sobre el sí mismo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que a veces le llamamos educación al fenómeno educativo y también decimos, hay que hablar de educación como la crítica a el fenómeno educativo, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué estudias? Historia, incluso estás en como chistes de mal gusto. Estudias lo que ya pasó. Y no, una cosa es estudiar el fenómeno histórico y otra cosa es hacer historia, por ejemplo, ¿no? Y ese también es un problema que hay dentro del lenguaje con la palabra educación, ¿no? Una cosa es estudiar el fenómeno educativo, que otra es la pedagogía, y otra cosa es la educación en sí misma, ¿no? Que sería como que lo relevante. Pero entonces, ¿tú sí lo sustituirías por ciencias de la educación? Sí, claro, porque, o sea, es que el problema viene de un... En el siglo pasado, en los 40s, no me acuerdo su nombre, se llama Melirán, creo que yo tenía apuntado. Millaret, ¿no? Millaret es un francés, ¿no? Que hace un libro acerca de las ciencias de la educación, ¿no? Y él dice que hay que estas disciplinas que ayudan, ¿no? A convertirlas en ciencias, y entonces se estudiará de mejor manera el fenómeno educativo, ¿no? Y estuvo bien, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, pues, está bien. El problema es que a la hora de traducirse al español, ¿no? Las ciencias de la educación ya pasan a sustituir a la pedagogía, ¿no? Y entonces vienen estos programas, esta reinserción y renovación de programas donde ya no vamos a ser pedagogos, ¿no? Vamos a hacer ciencia de la educación, ¿no? Porque esto nos va a dar el paso siguiente al estudio de la educación. Pero entonces, ¿en singular o en plural? ¿Qué? Ciencias. No, ese fue el problema.
No, en la diapositiva anterior. Sí, lo Sustituyes pedagogía por ciencia o por ciencias. No, Singular o plural. no. Pedagogía es la ciencia de la educación. Entonces dices ahí, se debe sustituir el concepto de pedagogía por el de ciencias, Está en que está en plural. plural, o ciencia en singular. No, por ciencias. O sea, se debe sustituir en el sentido de que hay que eliminar este para dejar este nada más. Ok. O sea, no es una comparación, no. Se debe eliminar el de ciencia de la educación por pedagogía, porque pedagogía es ya la ciencia de la educación. Entonces fuera el reboe de ciencia de la educación. Yo diría que sí. Es que, ¿cómo es posible que lo tengan planteado así? O sea, es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, si un fenómeno se puede convertir en su propia ciencia, La historia. no. Porque se estudia el fenómeno histórico, Por el eso, proceso histórico. Ese es el mismo problema con la educación. La educación no estudia la educación, estudia el proceso de, ¿no? los procesos no son fenómenos. Desde el estudio, no. Cuando tú lo estudias, ya acabó el fenómeno. O sea, Se vuelve estático. lo tienes que tomar. ¿No? O sea, en el momento no se puede estar estudiando a sí mismo. No sería posible. A ver, regrésate la pregunta otra vez, por favor. ¿Eh? Regrésate a la Regresas a la pregunta. pregunta. Ajá, no se puede estudiar un fenómeno que apenas va ocurriendo. Ok. No es posible. No sé a dónde va. La comunicación, Se da y entonces, ¿qué se estudia? Los que son Cuando- comunicólogos, ¿qué son? cuando se da el proceso de comunicación, cuando se acaba. Ya que se acabó. Ajá. No es que haya un proceso que no se ha dado. Ok. Bueno, es que se tiene que acotar. Tienes que acotar, aunque siga en curso, Sí, ¿sí? sí. Lo tienes que acotar de este periodo a este periodo. De los 3 a los 4 años. Claro. Tienes que O en acotar. investigación, por ejemplo, durante este periodo de tiempo. Sí, Sí, tienes sí, que sí. acotar temporalmente por lo menos. Dice, como hemos visto, la palabra pedagogía se remonta al siglo V antes de nuestra era, ¿no? Nos mencionaba la maestra Ale, ¿no? Del griego clásico, y nos viene ya la distinción entre pedagogía, que se relaciona con la educación, en sentido lato, ¿no? Y la didáctica, que se refiere a la enseñanza, ¿no? O sea, pedagogía ya se incluye tanto educación como didáctica, ¿no? Con gran error confunden todavía muchos escritores la pedagogía y la educación, siendo así que estos términos están separados por algo más que un ligero matiz. Pedagogía es aquello que se encarga de estudiar la educación. La pedagogía es, por decirlo así, la teoría de la educación, y la educación, la práctica de la pedagogía, ¿no? Y, sí, ya. Maratónico. Y pues, no sé, ¿qué dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Ujú. Está bueno el binomio ese, es como hay una correspondencia. La teoría de la educación Gracias. y la educación, la práctica de la pedagogía. Práctica entendido ya como esta formación, procesos, Como el proceso, ¿no? Ajá, Sí, porque es intencional, entonces. claro. Si no, no tiene sentido. Entonces, ¿sería lo mismo? No, no es lo mismo. Ciencias de la educación, creo yo, es un error de lenguaje, más que nada, ¿no? Pero que puede desarrollar un error de método, Claro. Claro, estructura. porque le queda sin método. Claro, porque no hay, O utilizas mucho. o utilizas todos, Claro. ¿no? Muy Entonces, bien, creo que maestro lo más Daniel. sano es quedarte con un método pedagógico, ¿no? El que sea, aunque no nos guste. No me gusta, por ejemplo, Montessori, pero bueno, es uno. El de Crowley, por ejemplo, Freinet, que es otro. Ajá, entonces, pues, El que son viejitos. ya. No, pues muy bien, muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Daniel. Mira, aquí desde la hermana república de... ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, Gaby? Desde la hermana República de la Tabacalera. De la tabacalera. Felicidades, maestro Daniel. Ah, muchas gracias. Confusión al principio, pero todo claro, todo claro. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos. Gracias.